Lupe Esparza, que ha alcanzado décadas de éxito, ha ganado innumerables honores y ha dejado un legado que ha dejado un sello indeleble en la música regional mexicana. ¿Alguna vez te has planteado cómo sería tu vida si alcanzaras tal grado de éxito? Es posible que tu estilo de vida, que incluye desde tus rutinas diarias hasta los placeres que has logrado en el camino, sea tan espectacular como tu carrera. Es importante que sigas con nosotros porque vamos a investigar la vida de Lupe Esparza en el año 2025. Así que vamos a echar un vistazo más a fondo. El ascenso a la prominencia y los logros en la música. Durante su infancia, Esparza, que era el mayor de los 12 hijos de Calixto Esparza Yups y Ausencia Jiménez Ramírez, tuvo dificultades económicas desde muy joven. Después de mudarse a Apodaca, Nuevo León, con su familia en 1962, mantuvo su educación hasta el momento en que se graduó de la preparatoria. Lupe Esparza tuvo una vida difícil. Nacido en el seno de una familia humilde, tuvo que aceptar muchos trabajos duros para ganar dinero con el que mantenerse a sí mismo y a su familia. Durante sus años de juventud, trabajó como obrero en una fábrica, como trabajador manual y en muchos otros empleos para llegar a fin de mes. Sin embargo, su pasión por la música nunca se desvaneció. Con un fuerte amor por la música, en 1979, Lupe Esparza, Eric Cars y dos hermanos, José Luis y Javier Villarreal, fundaron la banda Los Broncos de Apodaca, predecesora del posterior Grupo Bronco. La banda empezó con pequeñas actuaciones en eventos locales, pero gracias a la voz única de Esparza y a su habilidad natural para componer canciones, Bronco atrajo rápidamente la atención de los amantes de la música. La década de 1980 marcó un periodo importante en la trayectoria de Bronco, que siguió esforzándose por hacerse un nombre. Durante este periodo, Esparza compuso su primera canción en 1980, un importante punto de inflexión en su carrera. A partir de aquí, las habilidades compositivas de Esparza se perfeccionaron y desarrollaron gradualmente, ayudando a Bronco a construir un rico repertorio musical con canciones que llegaron al corazón de millones de fans. Con un estilo musical que mezcla el grupero tradicional con elementos modernos, Bronco se convirtió en uno de los grupos más destacados de la escena musical mexicana. Causaron una gran impresión con la cálida y emotiva voz de Esparza, pero también con su cautivadora presencia en el escenario. En la década de los 80, la banda continuó expandiendo su influencia, lanzando muchos álbumes muy apreciados, que les ayudaron paso a paso a alcanzar la cima de su carrera. Homero Hernández, el talentoso productor detrás del éxito de la banda Bronco, hizo importantes contribuciones a su carrera musical. En 1985, fue galardonado con el premio al productor del año por su trabajo en la canción Sergio el Bailador. Esta canción no solo dominó las listas de éxitos, sino que también ayudó a Hernández a ganar el título de productor más exitoso del año, solidificando su posición en la escena musical regional. Este fue también un hito importante en la carrera de Bronco, convirtiendo al grupo en uno de los nombres más famosos de la música grupera. Al entrar en la década de 1990, Bronco siguió manteniendo su máximo rendimiento. El álbum Corazón Duro, publicado en 1991, fue un gran éxito que ayudó a la banda a ganar el prestigioso premio Lo Nuestro. Fueron galardonados en dos importantes categorías, Mejor Álbum y Mejor Canción del Año en la región mexicana. Bronco no solo amplió su influencia en la industria musical, sino también en la pequeña pantalla. En 1993 y 1994, la banda apareció en la exitosa serie de televisión Dos Mujeres, Un Camino, producida por Televisa. Fue una de las películas de más éxito de los 90 y contribuyó a la reputación del grupo ante el público. La película contó con la participación de actores famosos como Laura León, Bibi Gaitán y Arre Estrada, y atrajo a millones de espectadores. No solo contribuyó como actor invitado, sino que el líder de la banda, Lupe Esparza, también participó en la composición e interpretación del tema musical de la película. Esto es un claro testimonio de su variada creatividad, no solo en la industria musical sino también en la cinematográfica. El éxito de Dos Mujeres, Un Camino ayudó a Bronco a ampliar su audiencia, llegando a más generaciones de amantes de la música. Éxito financiero y patrimonio neto. Los esfuerzos de Esparza con Bronco, además de su trabajo en solitario, no solo le han reportado elogios de la crítica, sino también enormes ventajas económicas. Se calcula que en 2025 su patrimonio neto rondará los 11 millones de dólares. La acumulación de estas riquezas es consecuencia de décadas de ventas de álbumes,
espectáculos con entradas totalmente agotadas y regalías de su enorme repertorio de canciones diversas. Gracias a la constante producción de Bronco, que incluye la grabación de 18 álbumes además de los 10 discos en solitario de Esparza, se ha garantizado un flujo constante de dinero en efectivo. La música que crea toca la fibra sensible de oyentes de todo México, Estados Unidos de América, Centroamérica y Sudamérica, e incluso España, lo que se traduce en unos ingresos excepcionales por la venta de discos y la celebración de conciertos. Además de músico, Esparza ha demostrado ser un astuto hombre de negocios. Para constituir su cartera financiera, ha realizado inversiones en diversos negocios, uno de los cuales es el inmobiliario. A lo largo de las conversaciones, Esparza ha divulgado información sobre su vida personal y su patrimonio, proporcionando a sus seguidores una visión más profunda de su mundo. El efecto de Esparza se extiende más allá del ámbito de sus actuaciones. Liberación, Impacto de Montemorelos, Los Barón de Apodaca, La Poderosa Banda El Limón, Capaz de la Sierra, Los Humildes y Mandingo son solo algunos de los músicos que han interpretado sus obras. Sus composiciones también han sido versionadas por otros artistas. Su influencia en el género de la música representativa de las regiones mexicanas queda demostrada por los considerables elogios que ha recibido. Cuando se trata de conciertos, ¿cuánto cobra Bronco a sus fans? Con una carrera de más de 25 años en el campo de la música regional mexicana, Bronco sigue atrayendo a enormes multitudes en teatros y ferias de todo el país. Naturalmente, un gran número de fans siente curiosidad por saber cuánto dinero cuesta a la banda actuar en directo. Net Noticias ha informado que el costo aproximado de un concierto de Bronco es de unos 50,000 pesos, que equivalen aproximadamente a $25,000 estadounidenses. Esta cifra es un reflejo del continuo éxito y demanda de la banda en escenarios de todo el mundo, tanto nacionales como internacionales. De paseo por la casa a pesar de ser famosa, Lupe Esparza mantiene su vida personal muy en secreto, sobre todo en lo que se refiere a su lugar de residencia. Por otra parte, en una entrevista que tuvo lugar hace unos 3 años, Esparza ofreció por primera vez una visión poco habitual de su hogar y su espacio personal. En el transcurso de esta conversación, Esparza invitó al público a visitar su rancho, que tiene un gran significado personal para él. Un rancho es más que una casa, está en Apodaca, en el estado de Nuevo León. Así lo demuestra el hecho de que alcanzara el estrellato en la industria musical partiendo de unos orígenes tan modestos. Sus admiradores pudieron conectar con él a un nivel más profundo gracias a las experiencias y observaciones personales que reveló a lo largo de la conversación. Está claro que la casa de Esparza es un reflejo de su patrimonio y su historia personal, a pesar de que los detalles concretos sobre el diseño interior o los aspectos arquitectónicos de su propiedad se mantienen en secreto. Tanto su educación como la música regional mexicana por la que Bronco es conocido se reflejan en el ambiente del rancho donde se crió. Es importante señalar que no se ha hecho pública ninguna información sobre el valor exacto o los detalles de la propiedad de Esparza. Esta privacidad garantiza que su santuario personal seguirá siendo un remanso de tranquilidad, oculto a la vista del público en general. Conoce más sobre El Relincho, el sencillo rancho que Lupe Esparza posee en Nuevo León. Un encantador rancho es propiedad de Lupe Esparza, y está situado en el pueblo de Marín, que se encuentra en el estado fronterizo de Nuevo León. Durante el último episodio del programa de televisión mexicano Mimi Contigo, que condujo en su casa, El Relincho, ofreció a los telespectadores un vistazo a su hogar y a su estilo de vida. Durante la parte que duró 38 minutos, el duranguense demostró su profundo amor por los caballos, que son, sin duda, lo más importante de su rancho. Aunque me refiero a él como un rancho para que parezca más impresionante, la realidad es que no mide ni media cuadra. Más exactamente, es una pequeña granja. En honor a mis caballos, le puse el nombre de El Relincho. Según Esparza, es lo que tengo en esta situación. En las instalaciones del rancho se incluyen varios establos, una pista, un área de acicalamiento, una fuente y otras instalaciones que se desarrollaron pensando en sus queridos caballos. En el interior de la casa, Esparza mostró una cómoda sala de entretenimiento que incluye una mesa de billar, un televisor empotrado en una columna y 6 sillas construidas de forma que parecen sillas de montar. Estas sillas aportan un toque de creatividad y un aire rústico al entorno. El Relincho ya ha estado en el punto de mira del público, así que no es la primera vez que lo hace. René Esparza, que había heredado el entusiasmo de su padre por los caballos, había proporcionado información sobre el rancho y su estrecho vínculo con los animales unos meses antes. René había heredado de su padre la pasión por los caballos. Además,
A principios del año 2021, el rancho sirvió como locación para el programa de cocina conocido como Maraneo Time, que se transmitió en YouTube. En este programa, Esparza y la generación más joven de Bronco prepararon diversos platos mientras entretenían al público con sus melodiosas actuaciones. El espectáculo combinaba eficazmente música y habilidades culinarias en un ambiente distendido y divertido. Acumulación de vehículos. Lupe Esparza, el extravagante líder de la legendaria banda Bronco, siente un profundo respeto por los automóviles de lujo. Posee una colección que simboliza tanto su riqueza como su amor por los automóviles excelentes. Esparza es conocido por conducir un precioso Chevrolet Suburban, que es una alternativa fiable y a la moda. El precio inicial de este coche es de $380,000 pesos, lo que equivale a unos $50,000. Este vehículo se considera una de sus posesiones más preciadas. El Suburban es una excelente elección para su estilo de vida, ya que ofrece una generosa cantidad de espacio para su familia, altos niveles de confort y un aspecto refinado. Además del Suburban, Esparza posee un Cadillac Escalade, que es un símbolo de riqueza y cuesta unos $75,000. Según el fabricante, el Escalade, famoso por sus grandes prestaciones y su equipamiento de gama alta, encaja a la perfección con la posición de Esparza en el mundo de la música. Su colección también incluye otras opciones más antiguas y clásicas, como un Chevrolet Camaro valorado en $45,000, lo que demuestra su pasión por los muscle automóviles clásicos americanos que han resistido el paso del tiempo. Su colección de automóviles es un tributo a sus logros y una muestra de sus refinadas preferencias. A Lupe Esparza le gustan los vehículos que combinan rendimiento y estilo, y su colección es un testimonio de sus éxitos. La controversia en la organización Bronco. En respuesta, Lupe Esparza dijo, recientemente, Lupe Esparza fue confrontado por miembros de la prensa con preguntas acerca del asunto que ha surgido dentro de Bronco como resultado de las acusaciones hechas por Ramiro Delgado, un ex miembro de la banda. Delgado declaró en una entrevista con el programa Hoy que Esparza lo había tratado injustamente, lo que provocó dificultades dentro del legendario grupo mexicano. Las afirmaciones de Delgado en la entrevista fueron hechas con motivo de la más reciente presentación del Bronco, que tuvo lugar en el Domo Quer de Monterrey. Los reporteros se acercaron a Esparza para preguntarle sobre las palabras de Delgado. A pesar de que primero se abstuvo de responder, al final hizo un comentario rápido, diciendo, no hay demanda. Hasta el momento, este es el único comentario público que ha hecho sobre el tema. A pesar de ser uno de los miembros originales de la empresa, Delgado expresó su enfado con la desigual remuneración que existe dentro del grupo durante la entrevista con Hoy. La presentación que hicimos el 1 de marzo fue el punto de inflexión. Debido a mis problemas de salud, pensé que él y sus hijos me trataban de manera injusta. Lo único que hizo fue decirme que viniera a buscar mi parte del dinero. Y eso fue todo. Aunque Delgado ha tenido problemas de tensión arterial, no preveía que su salud afectara a su trabajo en la banda. A pesar de que yo había contribuido decisivamente a la formación de la banda, me compensaban como si fuera un músico más. En cuanto lo planteé, me respondieron diciendo, si no te gusta, lo dejamos aquí, declaró el individuo. Además de esto, mencionó que Bronco cobraba aproximadamente $1 millón por cada presentación, aunque desconocía la forma en que se repartía el dinero. A finales de los 90, Bronco, un grupo famoso por combinar la cumbia y la música norteña, se disolvió y se rebautizó como el Gigante de América. Al cabo de unos años, volvieron a utilizar su nombre anterior. A pesar de la polémica, la banda sigue actuando por todo México en diversos lugares gracias a su permanencia. Por otro lado, Delgado no ha estado presente en los últimos conciertos que han tenido lugar en Tulum, Monterrey y Texcoco. En su lugar ha estado otro artista para tocar el acordeón. La broma que hizo Lupe Esparza sobre sus compañeros que se separaron de Bronco, que es liderado por Lupe Esparza, recientemente hizo una aparición en Al Volante con el Escorpión Dorado. Durante su aparición, ofrecieron a sus fans una entrevista franca y divertida. Tras alcanzar el éxito con canciones como Adoro, Libros Tontos, Sergio el Bailador o El Sheriff de Chocolate, la banda habló de sus cambios a lo largo del tiempo, así como de las dificultades a las que se enfrentan para mantener su relevancia en la industria musical. Ya no lo soportaba, bromeó Esparza durante la entrevista antes de revelar que Javier Villarreal dejó el grupo voluntariamente, mientras que Ramiro Delgado se retiró por problemas de salud. Los comentarios de Esparza se dieron en el marco de la entrevista. Con este nuevo Bronco, hemos luchado y perseverado para mantener viva esta historia, una historia que requirió tanto sacrificio, dijo a los periodistas.
En un plano más personal, Esparza reflexionó sobre su matrimonio y declaró, desde el fondo de mi corazón, no creo haber sido infiel a mi mujer a lo largo de nuestro matrimonio. En lo que respecta a la gente educada, soy el único que sigue con su mujer. Otros estilos musicales, como el reggaetón, son respetados por Bronco, a pesar de ser una banda grupera. Tiene una riqueza rítmica que te engancha y te conquista, declaró Esparza al respecto. La letra es cuestión de gustos, pero el ritmo es la clave de su éxito. Cuando Esparza reflexionó sobre su carrera, se dio cuenta de que había logrado lo que deseaba en cuanto a su carrera creativa. Mientras esté sano y fuerte, seguiré dirigiendo, pero quiero retirarme orgulloso de lo que he hecho y dejar que estos jóvenes Broncos continúen la historia. Añadió, mi objetivo es dejar a los Broncos que continúen el legado a la próxima generación. El entusiasmo de la banda por la música no ha disminuido en absoluto. No estamos aquí para sobrevivir, estamos aquí porque amamos lo que hacemos, y todo lo demás viene solo, afirmó Esparza en su discurso. A pesar de ello, la banda se ha visto envuelta últimamente en una polémica debido a las acusaciones de Ramiro Delgado, quien afirmó que Esparza le obligó a abandonar la banda y le retuvo el dinero que le debía. En respuesta a las acusaciones, Esparza hizo la siguiente declaración: nunca hemos tomado un solo peso más de lo que corresponde. El asunto está ahora en manos de nuestros abogados. Lupe Esparza y sus hijos han puesto en marcha un nuevo plan de estudios culinarios, para demostrar su destreza en la cocina. Lupe Esparza, René Esparza y José Adán Esparza, 3 miembros de la legendaria banda mexicana Bronco, han cambiado sus instrumentos por delantales. Los artistas, famosos por canciones como Sergio, el bailarín y zapatos de tacón alto, utilizan ahora su programa de YouTube, Marrano Time, para compartir sus platos favoritos con sus seguidores. La serie, que fue grabada en El Relincho, el rancho de Lupe Esparza en Marín, Nuevo León, incorpora escenas de varios aspectos de la vida en el rancho, incluyendo lecciones culinarias, mientras preparan la cocina tradicional de Nuevo León. Los músicos, que van ataviados con botas y sombrero, se mantienen fieles a la imagen vaquera de Bronco. Además, ofrecen una visión más personal de su vida cotidiana. El lanzamiento del primer episodio tuvo lugar el 25 de febrero de 2021, y los siguientes se emitirán semanalmente. Esto proporcionará a los fans un método nuevo y divertido de relacionarse con la banda. Durante la pandemia, cuando los miembros de Bronco pasaban más tiempo en casa, empezaron a experimentar en la cocina. De ahí surgió el concepto del programa. Además de las recetas, el programa también incluye los caballos de Lupe, que es una referencia al emblema de la marca Bronco, que siempre ha contenido la imagen de un caballo desde que se fundó la banda. En noticias relacionadas, Bronco acaba de anunciar que el acordeonista Ramiro Delgado Jr., hijo del miembro fundador Ramiro Delgado, dejará la banda. Ramiro Jr. habría tomado la decisión de abandonar la banda para centrarse en iniciativas no relacionadas con la industria musical, según ha declarado Lupe Esparza. A pesar de que algunos fans han expresado su descontento con declaraciones como Bronco sin Ramiro o Ramiro Jr., no es Bronco y la sospecha de que Lupe quiere mantener la banda dentro de su familia. La banda ha manifestado su apoyo a su desarrollo personal. Arsenio Nano Guajardo fue presentado como nuevo integrante de Bronco durante una conferencia de prensa virtual, que tuvo lugar poco después de que Ramiro Jr. abandonara la organización, habiendo expresado su admiración por el carismático y musicalmente talentoso pianista. Lupe expresó su confianza en que Nano sería una excelente adición a la banda y desempeñaría un papel en asegurar que se preserve el legado de Bronco. En esta conversación, Lupe Esparza habla del momento en que se separará de Bronco. Con el lanzamiento de su actual gira, Bronco ha vuelto a los escenarios. Tras 2 años de limitaciones a causa de su problema de salud, los caballos se rompieron, marcando así su esperado reencuentro con seguidores de todo el país. Lupe Esparza, el líder de la banda, expresó su alegría por volver a los conciertos en directo y rememoró su carrera de más de 4 décadas durante la rueda de prensa que se celebró para anunciar la gira. Llevo cantando más de 45 años, comentó Esparza, subrayando el hecho de que sigue disfrutando con la música. Cuando se le preguntó al cantante, conocido por canciones como Con zapatos de tacón y Sergio el Baidor, sobre la probabilidad de su retirada, afirmó que, aunque espera que ese día aún esté lejos, es consciente de que ocurrirá en algún momento en el futuro. Mi forma de cuidar la voz nunca ha sido especialmente estricta. Siempre que salía, no tenía que preocuparme de hacer cosas como evitar los helados o abrigarme bien. Mientras sonreía, afirmó, siempre he llevado un estilo de vida natural y, hasta ahora, me ha ido bien.
Por otro lado, Esparza dijo que será consciente de que ha llegado el momento de dejar los escenarios cuando llegue el momento. No es necesario mantener el mismo tono de voz que al principio, después de 35 años cantando. Eso no es ni remotamente imaginable, según la artista, que tiene 70 años. Me retiraré agradecida por todos los aplausos y el cariño de mis fans. Existe la posibilidad de que llegue un momento en mi vida en el que mi voz ya no responda a mi voz. Sin embargo, retirarse no es algo que esté en el horizonte en este momento. Esparza afirma que sigue siendo capaz de mantener su carrera como actor gracias a su energía y compromiso. A lo largo de mi vida he tenido fracasos y logros. A sus hijos, José Adán y René Esparza, se refería cuando comentó: ahora solo disfruto lo que hago, sobre todo con el apoyo de los muchachos que también me ayudan vocalmente. Debido a que ambos se han convertido en piezas fundamentales de Bronco, su participación marca un paulatino relevo. Esparza continuó diciendo: los chicos ahora cantan coros y solos, lo que no solo me ayuda a mí, sino que también los prepara para tomar el liderazgo algún día, aunque espero que ese día todavía esté muy lejos. Bronco fue fundado por José Guadalupe Esparza a principios de la década de 1980, y a lo largo de su existencia, la banda ha crecido hasta convertirse en uno de los artistas más queridos en el género de la música mexicana considerada regional. A pesar de las dificultades y alteraciones que se han producido en la formación, Esparza sigue siendo el único miembro original de la banda, y continúa siendo el representante destacado de Bronco. Cuando se le pregunta por la industria musical en constante evolución, Esparza afirma que siempre está adquiriendo nuevos conocimientos y adaptándose a las nuevas circunstancias, incluida la investigación de las tecnologías de grabación contemporáneas. Teniendo en cuenta que tengo más de 40 años de experiencia, se podría pensar que ya lo sé todo. Se rió. Antes de que mis hijos se unieran a Bronco, tenía mi propio estudio de grabación, pero ni siquiera aprendí a encender la consola del estudio de grabación, lo declaró durante una entrevista en De Primera Mano. Ahora, por fin estoy aprendiendo a utilizar herramientas como Pro Tools, comentó. Una de las respuestas de Esparza a la pregunta de si ha sido o no un reto conectar con el público más joven fue directa: si no te esfuerzas, será difícil. El verdadero problema lo tienen quienes optan por no hacer nada, excepto sentarse y mirar. Sin embargo, si estás dispuesto a seguir defendiendo aquello en lo que crees y luchando por tu posición, siempre tendrás una oportunidad. La afirmación de que Lupe Esparza está preocupado por su relación con Belinda va acompañada de la admisión de que se equivocó con respecto a Nodal. Recientemente, Lupe Esparza ofreció una disculpa pública a Christian Noro, en la que admitió que en un principio había puesto en duda la capacidad del joven cantante para alcanzar el éxito a largo plazo. Después de la separación de Nodal y Belinda, que recibió mucha atención pública, el líder de Bronco expresó su preocupación por otro jugador. En una entrevista que tuvo lugar el 16 de junio con Ventaneando, Esparza dijo que cuando escuchó por primera vez la gran canción de Nodal, Adiós Amor, pensó que el cantante sería una maravilla de un solo éxito. Cuando un artista nuevo produce una canción que se hace popular, suele ser su primer y último lanzamiento. Es algo que siempre he visto. Ese es el curso típico de los acontecimientos. La explicación que dio Esparza fue que no hay un ascenso gradual. Por otro lado, reconoció que se equivocó en su valoración de Nodal, que ha alcanzado el éxito con canciones como Botella tras Botella y que actualmente ostenta 3 premios Grammy latinos. Está claro que Nodal es un competidor formidable en la industria musical. Mi valoración de Nodal era incorrecta. Tenía la impresión de que alcanzar el éxito sería la cumbre de su vida profesional. Sin embargo, el cantante, que tiene 67 años, afirmó que han estado haciendo un trabajo excelente y que han estado lanzando canciones que son realmente bonitas e intrigantes. Esparza continuó ensalzando las habilidades y la determinación de Nodal, expresando su convicción de que el tenista tiene un futuro prometedor por delante, aunque ha estado envuelto en polémicas. Tiene la capacidad de convertirse en un artista que se cuida y mantiene su relevancia en la industria. Esparza señaló que, a pesar de ser aún muy joven, ha llevado su carrera musical con mucho cuidado. En febrero, al hablar de la separación de Nodal con Belinda, que recibió mucha atención mediática, Esparza reconoció que estaba preocupado por el joven artista. México entero pareció detenerse a raíz de su separación de Belinda. La declaración fue hecha por Esparza, quien afirmó: todo el mundo estaba preocupado por él, pero a mí me gusta mucho su música. El 18 de mayo, Nodal publicó una captura de una supuesta conversación en la que Belinda le pedía dinero.
Esto provocó que la separación levantara mucho más revuelo que durante toda la semana anterior. Poco más de un mes después, el 6 de junio, Nodal le comunicó que le había enviado el mensaje. Nodal también compartió sus emociones en una transmisión de Instagram Live del 25 de mayo de 2022, en la que habló de las dificultades que encontró cuando comenzó su profesión. Nodal contó que cuando recién empezaba, sus favoritos en la escena musical mexicana de la región le decían, «Ay, el muchacho tiene talento». Sin embargo, se pusieron tensos conmigo cuando me percibieron como un competidor. No reconocían que solo era un joven de 17 años que interpretaba sus canciones. A pesar de estos obstáculos, el joven artista Nodal ha seguido desarrollándose, ganándose la admiración de sus contemporáneos, como Esparza, que ahora considera al joven artista como una de las más prometedoras promesas del género. ¿Cuál es el número de hijos que tiene Lupe Esparza de Bronco? ¿Y qué ocupaciones tienen? Los hijos de Lupe Esparza. No solo ha establecido una profesión que continuará durante mucho tiempo, sino que también siente una gran satisfacción en su papel de padre y abuelo. Ha sido un líder para los Broncos durante varios años. Tiene 7 nietos y 4 hijos, José, René, Guillermo y Julia Esparza, que le proporcionan mucha felicidad. Tanto René como José Adán ya se han establecido como miembros importantes de Bronco, siguiendo los pasos de sus padres. El bajo lo toca René, al igual que su padre, mientras que José Adán, originario de Apodaca, Nuevo León, es el guitarrista y productor de la banda. René viene de la misma familia. Como hijos de Guadalupe Esparza, sin duda hemos tenido acceso a nuevas oportunidades. Las personas están más dispuestas a darnos una oportunidad y a escuchar la música que ofrecemos. Como dijo René en una entrevista, llevamos 8 años tocando juntos y tenemos la suerte de que el público nos ha recibido con los brazos abiertos. Somos muy conscientes de la importancia del patrimonio del que formamos parte. La oportunidad de actuar al lado de nuestro padre es un privilegio, como resultado del hecho de que él estableció su reputación agotando las entradas de lugares como el Estadio Azteca y la Plaza de Toros. Somos conscientes del deber que se nos ha impuesto cada vez que actuamos. Guillermo y Julia Adán han optado por seguir carreras fuera del mundo del espectáculo, a diferencia de René y José Adán, que están muy inmersos en la industria musical. Como abuelo, Lupe valora mucho el tiempo que pasa con sus nietos, y llega a decir que son la alegría de su vida. Tengo 7 nietos que son las personas más importantes de mi vida. Verlos desarrollarse, mediar en sus pequeños desacuerdos y mimarlos siempre que puedo son cosas que me gusta hacer. En una entrevista con Univisión, expresó que ellos traen mucha alegría a mi vida. En cuanto al futuro, Lupe tiene la visión de dejar Bronco y ceder el liderazgo de la banda a René y José Adán. Esto les daría la oportunidad de dirigir la banda en los próximos años. Aunque suene a fantasía, siempre he sostenido que para todo artista llega un momento en que puede retirarse y volver a su ciudad natal. Eso, sin duda, aún está muy lejos. Si Dios quiere, por el momento, me concentro en allanar el camino a los niños, y estoy muy contento del trabajo que han hecho, ha declarado a Banda Max TV. Soy consciente de que al público en general le costará aceptar cuando llegue ese momento, pero es importante recordar que nadie es inmortal. El hecho de que honestamente no pueda pensar en ningún otro escenario en el que alguien transmita su herencia a la siguiente generación y alcance el mismo nivel de éxito es la razón por la que este sueño mío es tan fuera de lo común. La situación es difícil, pero no imposible. Le agradecemos que se haya unido a nosotros. En caso de que te haya resultado ameno y quieras saber más, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanilla para que podamos enviarte una notificación cuando se publique el próximo video. Espera a que nos volvamos a ver.